Bueno, hermanos, como les comentábamos, pues el tema de hoy, hermano Mario, es el pecado. El pecado, hermanos. Temas así, medios complejos, que debemos de ver, contextos bíblicos, qué es el pecado, a qué se refiere la palabra, el tema del pecado, porque el hermano Mario nos decía, como continuación, el próximo viernes estaremos viendo cuál es la forma correcta de borrar el pecado. Amén. ¿Sí? Bueno, hermanos, y vamos a iniciar entonces. Vamos a ver qué nos dice el libro de sabiduría del Salomón, capítulo 14, versículo 9, dice así: ambos son insoportables para Dios, el impío y el producto de su impiedad. La obra será destruida junto con el artesano. Hermanos, ambos son insoportables para Dios. Insoportables, hermanos, es que no lo puede soportar, no lo puede ver. Pero también, hermanos, nosotros no debemos de confundir la persona con el pecado. Nosotros, hermanos, si alguien nos hace algo malo, no debemos de confundir a la persona con el pecado, con la acción. Nosotros debemos de amar a todas las personas, como sean, pero no el pecado. Y así es el Señor. Ambos son insoportables, en este caso, para Dios, el impío y el producto de su impiedad. Ambos. Y por eso, hermanos, es que el pecado nos lleva a la muerte eterna. El pecado nos lleva a la segunda muerte. La segunda muerte, hermanos, es el infierno. Dios nos ama, hermanos, y por eso tanta misericordia, que envió a su Hijo a morir por los pecadores, no por los que no pecan, por los pecadores. ¿Para qué? Para que nosotros cobremos ese precio que Él pagó. Si nosotros no lo cobramos, hermanos, nosotros nos vamos a condenar. Y por eso dice el Señor que ambos son insoportables, el impío y el producto de su impiedad. La obra será destruida junto con el artesano, junto con el que la hizo, será destruida, hermanos. Pero por eso, hermanos, nosotros queremos que haya una continuación, y el próximo viernes veremos cómo se borran estos pecados. Cómo se borran. Es muy delicado, hermanos. Podemos confiarnos nosotros, podemos creer que con pedirle a Dios, con pedirle directamente a Él, se borran. El próximo viernes veremos realmente cómo se borran, hermano Mario. Dice en el Salmo capítulo 5, versículo 7, hermano Rodolfo. Sí. Sí, que sí necesito, Rodolfo, traje lentes, pero hoy los compré. Ayúdeme, porfa, porque... ¿Salmo qué? Me echaron... No hay problema. Una limpieza en los ojos, Rodolfo. ¿Salmo qué, hermano? Salmo 5, versículo 7. Bueno, Salmo 5, versículo 7 dice así: a los que hablan mentiras los destruyes, odia el Señor a violentos y embusteros. Mire, Rodolfo y hermanos que nos ven, este versículo me gustaría de todo corazón, hermano. Miren que, Rodolfo, yo vine un poco tarde y quería subir con el hermano Wilmer, subir unos videos de un pastor que es muy reconocido, que se me escapa el nombre. Creo que el otro viernes vamos a venir un poco temprano. Antes de explicarle lo que dice ese pastor, ayúdeme, Rodolfo, 5:7. A los que hablan mentiras los destruyes, odia el Señor a los violentos. El del 5, hermano. Ajá, y embusteros, sí, ahí es, Rodolfo. El 5:5. No, solo el versículo 7. A los que hablan mentiras los destruyes, odia el Señor a violentos y embusteros. Perfecto. Mire, de todo corazón les digo que sí me duele lo que esta persona habla de nuestra Madre, la Virgen María. Me duele
porque se ensucia su corazón y lo habla con una violencia, lo habla con un odio, lo habla de una forma que solo Satanás puede dar esos espíritus. Imagine que a la Virgen María la trata de mona, a la Virgen la trata de maldita. Santo Dios, ¿hasta dónde ha llegado el pecado? A los violentos, a los embusteros. Entonces, hay mucha razón, hermano, porque la iglesia de Cristo ha sido perseguida desde el comienzo y sigue siendo perseguida. Fue, es y será perseguida. Pero ni las puertas del infierno, Rodolfo. Las puertas del infierno jamás podrán vencerla. No la podrán destruir, hermano. Nunca. Nunca. Pero sí afecta, hermano, porque miren, son tantas las personas que escuchan a este tipo y empiezan a salmear. ¿Eso qué significa? Aceptando lo que él está hablando. Entonces se está convirtiendo él en mentiroso y está convirtiendo miles de personas en mentiras, porque ellos creen que todavía nosotros estamos adorando otro Dios fuera de Yahvé. Y no es así, hermano, no es así. Entonces ahí cae un gran pecado. Porque si habla mal de la Virgen María, hermano, está hablando en contra hasta del poder del Espíritu Santo, porque la Virgen María fue llena del poder del Espíritu Santo. Y esos pecados, hermano, si no hay una confesión, y que lo vamos a hablar el próximo viernes, por eso no los vamos a meter. No son perdonados, no son borrados. No. Entonces, por eso, hermanos que no son católicos, hermano, es necesario que usted vuelva a la iglesia de Cristo. Son miles de pastores, Rodolfo. Eso es otra noticia muy buena, que están regresando a la iglesia. Claro. Porque se están dando cuenta de la mentira, del pecado, de la mentira, de la falsedad, donde andan muchas personas. Hermanos, sí. Y esto, hermanos, lo hacemos con el afán, con el objetivo de que ustedes, hermanos, puedan ir viendo, puedan irse dando cuenta. Ustedes, todos tenemos, hermanos, una inteligencia para ir viendo cada punto. Sabemos, hermanos, cuándo, dónde y quién fundó cada congregación. Sabemos que la Iglesia Católica viene desde el año 33, que la edificó Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, si hablar mal de la Virgen María es hablar mal de Dios. No amar a la Virgen María es no amar a Dios. No amar a la Iglesia de Dios es no amar a Dios. Entonces, hermanos, lo hacemos con el único y exclusivo afán de que ayudar un poquito a que ustedes, hermanos, los que ven, puedan reflexionar, ir viendo si Dios nos mandó a amar. ¿Cómo es posible que no vamos a amar a Madre María, sí, que es la que trajo al Verbo, que es la que trajo a Dios? Pero bueno, continuamos. ¿Qué nos dice? Estábamos hablando del pecado. Proverbios 6, del 16 al 19, lo que odia el Señor. Hay 6 cosas que detesta el Señor y hasta 7 que le causan horror. La mirada despreciativa. Será, hermanos, que cuando alguien habla, se expresa mal de alguien, será una mirada despreciativa. Por ejemplo, a Madre María. La mirada despreciativa, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que medita intenciones culpables, los pies que corren impacientes a hacer el mal, el testigo falso que habla para mentir y el que siembra la discordia entre hermanos. Es decir, hermanos, cuando habla de 7, 7 es el número de la plenitud. Nos habla de estos 7 y ahí se encierra todo, hermanos. Nosotros debemos de amar, debemos de buscar al Señor con todo el corazón, con la mejor intención, porque si no, hermanos, nosotros no vamos a lograr el objetivo. Nos está hablando de 6 cosas que detesta el Señor
y hasta 7 que le causan horror. La mirada despreciativa. Hermanos, volviendo, ¿cómo es posible que yo voy a amar a la planta pero voy a odiar el fruto? O que voy a odiar a la... que voy a amar el fruto y voy a odiar a la planta. ¿Cómo es posible que yo voy a decir, no, yo sí me tomo la leche, pero a la vaca no la quiero? ¿Cómo es posible que yo voy a decir, no, yo sí amo la Biblia y creo en la Biblia, pero al que hizo la Biblia, no, a la Iglesia Católica que hizo la Biblia, al Papa San Damaso I, a ese no? ¿Cómo es posible, hermano, que nosotros vamos a amar a Dios y no amar a su madre? No, hermano, no se puede, no se puede, eso no es de Dios. Hermanos, perdonen, pero el que no acepta a Madre María, el que no ama de todo corazón a Madre María, todo aquello que no ama y acepta a Madre María, no es de Dios. No puede serlo. Es el arca de la alianza, la que trajo al verdadero pan, al verdadero maná. El arca de la alianza que tenía la vara de Aarón, las tablas de la ley, y traía 3 cosas. Y el maná, la vara de Aarón, las tablas de la ley y el maná. En el Antiguo Testamento es, en el Nuevo Testamento, la Virgen María que trajo al verdadero maná. Entonces, hermanos, vean qué fácil nosotros nos podemos condenar, qué fácil podemos caer en pecado grave, y más aún si no los confesamos. Pero ¿con quién? Lo veremos el próximo viernes, hermano Mario. Perfecto. Ayúdeme, Rodolfo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, 18:37. Juan 18, 37. dice así. Pilato le preguntó, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad, y para esto he nacido y he vivido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad escucha mi voz. Bien, dice aquí, hermano Rodolfo, nos aclara Jesucristo. Tenemos que irnos tras Él, hermano. Hermano, todas aquellas personas que han seguido a Jesucristo y que hacen lo que Él ordena, son capaces de morir y han muerto. Los santos que tenemos en nuestra iglesia se enamoraron tanto de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es un hombre que habló la verdad. Murió por la verdad. Y murió por la verdad. Entonces los apóstoles murieron en la verdad. Eso Dios quiere para nosotros, los que todavía vivimos, los que todavía estamos perseverando en la iglesia que Cristo fundó, que sigamos en la verdad. Porque si nosotros, si no hacemos lo que Jesucristo ordenó, nos convertimos en mentirosos. Miren que estaba viendo la vez hace muchos años y miraba a un video de Dante Heaven. ¿Cómo es Dante? Un predicador. Dante Heaven, algo así es. Más o menos por ahí va. Dice que él pertenecía a la iglesia pentecostal o pentecostés, y dice que él quería hablar en lengua, y dice que le dijo a una hermana, nosotros le enseñamos, es fácil. ¿Y cómo así? Usted siéntese y diga esto, Eso es lo más farsante que puede existir. ¿Será la verdad eso? No. Eso es porque dice 1 Corintios 14:14, hermanos.
que el don de lengua es algo muy maravilloso, hermano. Y eso solo Dios lo puede dar. Y estos dones, hermano, se buscan tanto en las iglesias no católicas, pero no son del poder del Espíritu Santo, hermano. Entonces, nosotros, ¿qué andamos buscando? Que salgamos. Y si hay muchos católicos que estamos ahí con ese afán de querer ser héroes en la iglesia, estamos en un error. Y a Dios no le gusta que le ayudemos. En muchas ocasiones escuché, hermanos, diciendo a muchas personas: dice Dios que esto. No, hermano, hay que tener un gran cuidado. Pareciera que no fueran pecado. ¿Por qué? Porque yo siento algo o estoy viendo algo, pero es que me estoy imaginando algo. Y tenemos que tener un gran cuidado, hermano, a no caer en estos pecados. Y a veces esos pecados no los confesamos. Y que empiezo a mentirle a otra persona para que venga a la iglesia. Y creemos que estamos bien. Y estamos cayendo en pecado. Tantas cosas que podríamos hablar del pecado. Hermano, este tema es muy profundo. Recordemos nosotros que estamos en un fango, en una circunstancia tan difícil, o que estamos, pero que tenemos la mano poderosa de Jesucristo rescatándonos cada día. Hermano, yo le doy gracias a Dios porque tenemos más de 2 años que estamos aquí con mi hermano Rodolfo y que estamos pendientes de los viernes. Y esto a nosotros nos profundiza más en este camino porque tenemos un compromiso, hermano, con Dios. Porque tenemos que venir a hablar la verdad. Aquí no podemos venir a mentirle a usted, hermano. Porque yo no le puedo ayudar a Dios queriéndole mentir, que no, yo tengo que hablar de esto que es la verdad. Y lo dice Juan capítulo 18 versículo 37, que los seguimos a Él hablamos la verdad, porque Él es un Dios que habla la verdad. Entonces, a eso nos invita Dios. Y si no, nos convertimos en unos mentirosos. Hermano Rodolfo. Pablo nos dice, hermanos, en Gálatas capítulo 3 versículo 27, dice: todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Hermanos, cuando nos bautizamos nosotros, nos revestimos de Cristo. Si nos bautizaron pequeñitos, pues nuestros padres nos entregaron a Cristo. Desde ese momento, hermanos, nosotros somos hijos auténticos de Cristo. Y hermanos, siempre que nosotros tenemos una tentación de pecado, recordemos, hermanos, que un día nos bautizaron y que estamos revestidos de Cristo, que somos hijos auténticos de Cristo. Hermanos, si nosotros, por ejemplo, hermanos, nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo, este cuerpo no es de nosotros, no podemos decidir de qué hacer con nuestro cuerpo. Y por eso, hermanos, es que hoy, por ejemplo, la libertad de género, hermanos, cada quien quiere hacer lo que le da la gana, y eso es pecado. Hermanos, este cuerpo no es de nosotros, y si fuese de nosotros, el día que nos vamos a morir, nosotros podríamos decir: no, hoy no me muero, voy a vivir 10 años más, 20 años más. No, hermanos, el día que Dios dice: venir para acá, ya te toca ir a dar cuentas, hermanos, nos fuimos. ¿Y quién nos detiene? Porque Dios es el dueño de nuestro cuerpo, Dios es el dueño de la vida. Hermanos, entonces, si nosotros estamos revestidos de Cristo, procuremos, hermanos, caminar en Cristo. ¿Que somos pecadores? Sí, somos pecadores, pero cada día podemos ser mejor. Si nosotros, hermanos, no respetamos
la vida, no respetamos nuestro cuerpo, no respetamos nada, hermano, y cometemos los pecados como cualquier cosa, hermanos, entonces nosotros no estamos revestidos de Cristo. Entonces nosotros nos revestimos, pero del enemigo. Por eso, hermanos, como consejo, y Pablo nos viene recordando, todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo, hermano Mario. Perfecto, Rodolfo, ayúdeme con Salmo 51, 7, Rodolfo. 51, 7. 7. Y dice así: tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Perfecto. Sí, ahí, Rodolfo. Dice el Salmo 51, 7, ¿verdad, Rodolfo? Sí. Tú ves que malo soy desde el nacimiento de mi madre. Nosotros vemos, hermano, la historia. Tú ves que malo soy de nacimiento. Ajá. Pecador desde el seno de mi madre, desde que estamos dentro. Sí, por eso leía Rodolfo Gálatas 3:27 y vemos ahí que donde nosotros podemos ser liberados de esto en el bautismo. Miren, hermano, vemos la historia de Génesis cuando Caín mató a Abel. Desde ahí viene el comienzo de la naturaleza pecadora del humano. El motivo, la causa, recuerda que dice, nos habla que la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros, hermano, si queremos ser fieles con Jesucristo, si queremos vivir bien con Jesucristo, tenemos que ser fiel con Él. Procurar, hermano. Miren, en las iglesias, cuando nos reunimos, hermano, ahí no hay un grupo de santos, no. Está lleno de gente pecadora buscando la santidad, sí. Pero que cada día, hermano, tenemos que ir mejorando en este camino. Porque es una carrera que estamos en constante guerra, hermano, en constante guerra contra Satanás. Y Satanás no duerme, hermano. Él lo busca por un lado, lo va a buscar por el otro. Por eso usted puede ser, miren, nosotros tenemos que serle fiel a Dios cuando vemos un montón de personas y cuando estamos solos. Porque el enemigo se quiere aprovechar cuando una persona está en oscura, está solo, tiene pensamiento, tantas cosas. Nosotros tenemos que serle fiel en todo momento a Jesucristo. Porque el enemigo no duerme. Entonces, cuando nosotros le abrimos, le entregamos a Satanás una uña, él no le va a decir que no, él le va a decir está bien. ¿Por qué? Porque luego le va a agarrar un dedo. Luego el segundo, el tercero, luego le agarró la mano. Luego va adueñándose del cuerpo de uno. No hay que permitirle a Dios. No nos acerquemos. La Biblia nos dice en las cartas de Pedro que el diablo es como el león buscando a quien devorar. Es como un perro cuando lo tienen encadenado. Si hay un perro encadenado, si usted se acerca, hermano, lo va a atacar, lo va a morder. Así es el diablo, hermano. Entonces nosotros tenemos que huir. Si usted ya salió, hermano, si usted ya salió del mundo y anda en la iglesia católica, pero si otro lo está terapiando para otro lugar que no es la iglesia, no se vaya, hermano. Quédese ahí, sea sabio. Ore, haga el Santo Rosario. Porque si usted, hermano, se acaba de ser católico, porque hay muchas personas, hermano, que están a punto de volverse a la iglesia católica. Gracias a la apologética, hermano.
¿Por qué? Porque la apologética es la palabra del Dios Altísimo. Y la apologética no puede hablar la mentira, hermano, porque es la palabra de Dios. No se vuelva a reunir con los hermanos. Usted puede platicar cosas materiales, pero cosas espirituales, hermano, hay que tener un gran cuidado, hermano. Rodolfo, nosotros tenemos muchos amigos que no son católicos, amigos familiares, y los apreciamos de todo corazón, hermano. Claro. Pero si ya tocamos puntos espirituales, hermano, ahí hay que sacar todo lo que uno ha aprendido, hermano, lo que uno ha estudiado. Y con amor, hermano, y con amor. Pero si mientras no se toca ese punto, pues tranquilo. Pero si se toca lo espiritual, hermano, hay que entregar todo. Por eso nosotros tenemos que estar preparados, hermano, para no caer en una mentira. No que en la Biblia dice esto y tal vez no dice eso. Solo porque quiero defender mi fe, pero sin ¿cómo se llama? Sin profundizar algo, pues, sin estar seguro. No, entonces, cositas pequeñas, pero que son pecados, hermano. Hay un texto, hermanos, que dice: no teman a los que matan el cuerpo, témanle más bien a los que matan el alma. Hermanos, los que matan el alma son, sin lugar a dudas, hermanos, y con toda la seguridad y la certeza, los que matan el alma son los que lo alejan a usted del verdadero camino, de la verdadera iglesia, de la iglesia de Cristo. Los que lo sacan del cuerpo de Cristo. La iglesia católica es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo. Salido, hermanos, del cuerpo de Cristo, le mataron el alma. Así de sencillo, hermanos. Lo cree, qué bueno, y no lo cree, no hay ningún problema, pero teman más bien, no teman al que les va a pegar un disparo en la cabeza, teman más bien al que mata el alma, al que mata la verdadera fe. Tremendo. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2 versículos 3 y 5? Dice: de ellos éramos también nosotros, y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos y propósitos de la carne, gente reprobada como los demás. Pero Dios es rico en misericordia, con qué amor tan inmenso nos amó. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Hermanos, ustedes verán que a la gente del Antiguo Testamento no se le llama santos. Por ejemplo, a Abraham no se le llama San Abraham, a Isaac, San Jacob, San Isaac, no, y San Isaías, a ninguno del Antiguo Testamento se le llama santo. ¿Por qué? Porque Cristo vino cuando se rompió el velo. Cristo vino a abrir el cielo para los del antiguo, para los actuales y para nosotros que vivimos en el futuro. Hermanos, la iglesia no puede comprobar si realmente son santos, hermanos. Abraham, claro que está en el cielo. Moisés, Isaac, Jacob. Pero, hermanos, la iglesia, ¿cómo ha declarado, cómo la iglesia les ha dado el grado de santos a muchos de ellos, porque los han ido a sacar de su sepulcro, de su sepultura, y los han encontrado intactos, ni se descompusieron? Incluso, hermanos, hay varios santos que a los 50 y más años de muerto les circula la sangre. Es un milagro de Dios. Es decir, que si hasta en carne están incorruptibles, no digamos en espíritu. Y por eso, hermanos, nos dice acá, dice: estábamos muertos por nuestra falta, estábamos muertos, y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados, por pura gracia. No es que ya estamos salvos, no, hermano, es que Cristo vino a pagar por el pecado de todos. Pero falta la otra parte.
Falta que nosotros cobremos ese precio que Cristo pagó. Hermanos, entre otras cosas, Cristo dio su vida, derramó su sangre, ofrendó su vida por su iglesia católica, por su iglesia universal. ¿Para qué? Para darnos un camino, para darnos una forma de donde nosotros nos podamos salvar y llegar a Él. Hermanos, y si Cristo dio la vida, allá dice en los Hechos de los Apóstoles, creo que es Hechos 20:28, a los obispos o supervisores, pastoreen el rebaño del Señor, de Él, que Él pagó o compró con su propia sangre. Hermanos, le costó sangre. ¿Cómo es posible, hermanos, que si Él, su principal proyecto fue venir a edificar una iglesia por toda la confusión que había, cómo es posible que yo diga, no, yo sigo a Jesucristo, pero a mi manera, a mi forma, ganando dinero, haciendo esto, haciendo lo otro? Cada quien, hermanos, somos libres, hermanos, pero estamos en un pecado grave. Solo, hermanos, con el hecho de salirse de la iglesia del Jesucristo, de Dios, e irse a otra congregación, es un pecado grave que se llama apostasía, apóstata o herejía. Hermanos, renegamos de Dios y ese es un pecado grave y tenemos que decirlo, hermanos, porque si no, ¿en qué estamos? Si nosotros no lo decimos, ya hemos dado el tema de la apostasía, que es, allá ustedes pueden ver Juan capítulo, creo que es primera de Juan 2:18. Y así hay muchos textos, hermanos, en donde claramente nos dice, Pablo nos ruega que nosotros, que no nos separemos de las tradiciones buenas, que no nos separemos de la iglesia de Dios, de la doctrina, porque si nosotros nos separamos, hermanos, nos estamos separando de Cristo, y nosotros nos separamos de su iglesia, nos separamos de Cristo. Si nos separamos de su iglesia, ya no somos parte del cuerpo de Cristo, ya no estamos en la esposa de Cristo. Por eso, hermanos, estamos hablando hoy del pecado, y es uno de los pecados. Cristo vino, hermanos, a ofrendar su vida por todos. Y la iglesia, hermanos, por eso es universal, por eso Él la universalizó. Vayan y hagan que todos sean mis discípulos, como en su iglesia. Vayan hasta los confines de la tierra. La iglesia, hermanos, como decía el hermano Mario, está abierta para todo, hermano. Si un drogadicto llega, bienvenido. Si un bolito, bienvenido. Si un asesino llega, bienvenido. Todo, hermano, la iglesia tiene las puertas abiertas para todo el mundo. Por eso es la iglesia universal. Perfecto. Dice, léame Romanos capítulo 7, del 19 al 23, hermano Rodolfo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Bien, Rodolfito, ahí imagínese, quedémonos un poco ahí. Es que es bien complicado, Rodolfo. Bien complicado, hermano. Este puntito. El pecado es sabroso. Sí, hermano, a veces nosotros cometemos pecado. Hermano, caer en un pecado de muerte, digamos, está el adulterio, asesinato. Ahí se piensa. Pero, digamos, un pecado leve, hermano, uno dice una mentira y es un pecado, hermano. Y ya dijo el pecado o inventó algo, hermano, y dice, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué dice San Pablo? Sigamos leyendo, Rodolfito. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Sí, hermano. Entonces, no, por eso serían pecados de omisión, Rodolfo. Es que un pecado de omisión, hermano Mario, es cuando nosotros no hacemos algo que pudimos haber hecho. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, por darle un ejemplo, si nosotros encontramos una persona herida, tirada en la calle, nosotros pasamos y no lo auxiliamos, hermanos, nosotros estamos cometiendo pecado de omisión
más si esa persona se muere, va a nuestras espaldas ese pecado, hermano. Ok, entonces, Rodolfo, aquí vemos y tenemos que aclarar esto, hermano Rodolfo, porque es importante para nosotros, hermano. Sí. Es muy importante. Entonces, hermano, por eso es necesario, hermano, metiéndonos un poquitito, estar nosotros en constante en la confesión, hermano, porque hay pecados que, ¿cómo va a decir usted? ¿Para qué me voy a ir a confesar si no tengo pecado? Dice San Pablo que hay cosas que las hacemos que no las queremos hacer. Exactamente. Que usted no se dio cuenta, ni yo me di cuenta cuándo y a qué hora cometí el pecado. Sí, a veces alguien necesita algo de nosotros. Nosotros serenos, hermano. Dice del 20, hermano Rodolfo, el 21. El 21. Ajá. Allí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. Lo mismo, hermano, lo que veníamos hablando. El enemigo no duerme, él ahí está. Saben, hay algo, hermano, que pareciera que no fuera pecado, pero lo podríamos meter en este campo. A veces uno se despierta ahí como a la 1 de la mañana y dice, voy a orar. Y se acostó, no, más ratito se durmió. Te tiene que levantarse, si Dios le dice, platiquemos, hablemos. ¿Por qué? Porque el enemigo es tremendo, hermano. A veces uno tiene deseo de leer la escritura, pero está viendo el TikTok, está viendo la novela, está viendo una película. Hermano, va a dejar lo bueno usted por seguir lo malo. Y que eso nos ha pasado a nosotros, pues, de estar estudiando, de estar viendo una película. No, donde Dios quiere que lo pongamos primero a Él, hermano. Entonces, si Dios mira que Él es primero, hermano, usted y yo vamos a ser hombres solventes en la vida espiritual. No nos va a importar los problemas porque vamos a tener el apoyo principal del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesucristo. Y mire lo que dice el 22, hermano Rodolfo, ayúdame. En mí el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu, y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, miren, Dios es tan bueno, tan lindo, tan maravilloso. Por eso nos ha regalado el poder del Espíritu Santo, para que nos mantengamos firmes en la sintonía perfecta de Jesucristo. Hermano, tenemos que tener esas lámparas encendidas con esas luces, con esa luz siempre activa. Miren, hermano, por eso la Iglesia Católica, miren que me gusta bastante en la ordenación de las oraciones, digamos, en la renovación carismática. Antes había un desorden tan cruel, hermano, como los protestantes daban gracias a Dios, Espíritu Santo, sanación, hacían un casamiento ahí enorme. Y la Biblia dice, si dos se ponen de acuerdo a pedir por un objetivo, Dios se lo hace realidad por un solo objetivo. Entonces, por eso nosotros le damos gracias a Dios juntos. Por eso le pedimos perdón juntos. Por eso le pedimos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar como esas 5 vírgenes que estaban prevenidas. Y queremos que el poder de Dios pues nos lleve a la iluminación perfecta para no caer en pecado, hermano. Y a veces cuando no controlamos o no sabemos las cosas, caemos en graves pecados, hermano. Entonces, hermano, es ahí
donde San Pablo nos invita a que nos vayamos ubicando conforme a la Sagrada Escritura, porque aquí, hermano, si nos perfecciona, aquí la Biblia nos ubica. Pero si queremos y si no, pues vamos a seguir perdidos. Hermanos, un ejemplo. Hablábamos hace un rato, veíamos un texto que dice que desde el seno de nuestra madre ya somos pecadores. Hermanos, y si desde el seno de nuestra madre somos pecadores, significa que ya somos seres vivos, que ya somos personas desde que fuimos engendrados. Hermanos, supongamos, y es una realidad, hay muchas mujeres que por un descuido salieron embarazadas. Hermanos, esas mujeres no quieren ser criminales, no quieren ser asesinas, pero si abortan el hijo, hermanos, son asesinas de sus propios hijos. Por eso nos dice, de hecho, no hago el bien que quiero. Ah, qué maravilla que Dios nos ha dado la potestad y el poder de poder crear humanos, de nosotros los hombres poder engendrar y la mujer poder crear en su cuerpo, en su vientre, un humano. Qué milagro, hermanos, qué maravilla. Hermanos, ¿se imaginan a esas madres que abortan a los hijos? Que creo que al final lo vamos a extender un poco. Hermanos, ellas no lo quieren hacer. Dice, de hecho no hago el bien que quiero. El bien sería el bien. Ya salió preñada, téngalo. Si no lo quiere después, vaya, déjelo a un orfanato. La Iglesia Católica tiene más de 25,000 orfanatos en el mundo. Se lo recibe a manos abiertas. Y esa es una de los por qué la Iglesia tiene orfanatos, para que las mujeres no cometan ese crimen, ese pecado bárbaro. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. No quieren matar ¿quién va a querer matar a un hijo? Pero es tan duro y tan terrible, hermano, que las madres están matando a sus hijos. Y por eso, hermanos, que la iglesia tiene las llaves del cielo, que la iglesia tiene el poder de atar y desatar. Cristo le dijo a la piedra, a Pedro, lo que ates en la tierra, yo lo ato en el cielo, y lo que desates, yo lo desato. La iglesia dice, la única manera de no concebir un embarazo es con el método natural, el ritmo, el mes, los días que la mujer no puede salir embarazada y teniendo una relación normal. Ese es el único método que la iglesia autoriza. Todos los demás métodos, hermanos, son pecados graves. El preservativo, la pastilla, la inyección está cortando vida, el dispositivo, todos, hermanos, están cortando vida. Sin querer y sin saber nos convertimos en criminales, en asesinos, hermanos. Por eso, hermano, ¿cuáles son los métodos que la iglesia del Señor permite? Son el ritmo y la abstinencia. Hermano, si alguien no quiere salir embarazada, pues aguántese. ¿Y cómo se aguantan la mayoría de los curas? Digo la mayoría, porque hay unos que no se aguantan y se entiende. ¿Cómo se aguantan? Abstinencia se llama eso. Mucho ojo, hermanos, porque son pecados gravísimos. ¿Han escuchado, hermanos, la Llorona? La Llorona que dice la gente, cuentos y leyendas que dice la gente, que dicen que la Llorona camina llorando en las quebradas porque mató a dos de sus niños, a sus hijos. Hermanos, ¿saben quiénes son las verdaderas lloronas? Las que abortan un hijo. En el fondo y donde no las miran, son lloronas de toda la vida. Lloran porque es un crimen. Hermanos, seamos pro vida, hermanos. No seamos, hermanos, no nos unamos a la gente que quiere que ya el aborto y todas esas cosas ya sean legales. Eso no es de Dios, eso es contra Dios. ¿Qué nos dice Mateo, versículo 12, versículo 31
y 32. Vamos a ver qué nos dice. Por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto contra Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Ya vamos, ya se nos fue el tiempo casi, ¿verdad, hermano? Sí. Pero queremos explicar así brevemente, hermano, cuál es el pecado que Dios no perdona. La calumnia al Espíritu Santo es un pecado que no se perdona. ¿Y cuál es, hermano? Yo sé que es muy duro esto que les voy a decir, pero el pecado que no perdona a Dios contra el Espíritu Santo es aquel que dijo Juan en el capítulo 20, versículo 20, que dijo, sopló sobre ellos, les digo, la paz esté con ustedes, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes, a sus apóstoles, a sus discípulos, a quienes ustedes perdonen sus pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen, le quedan sin perdonar. ¿Qué recibieron, hermanos, ellos cuando sopló sobre ellos? Reciban al Espíritu Santo. Van con el Espíritu Santo a perdonar los pecados. ¿Quiénes? Aquellos que el Jueves Santo los ordenó sacerdotes. Tomen, hagan esto en memoria mía. Hermanos, en castellano, y un día de esto repetiremos ese tema de la confesión, el perdón de los pecados. Hermanos, el pecado que Dios no perdona es todo aquel pecado que no se confiesa porque no quisimos confesarlo. Reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados le quedan perdonados, y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar. Si no confesamos, hermanos, los pecados con un sacerdote, que son los embajadores, los representantes del Señor, hermanos, vamos a ir con todos esos pecados a pararnos frente a Dios, ¿se imaginan? ¿Y quién es el que perdona esos pecados? Lean Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y nos representa ante Dios. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues carga el peso de su misma debilidad. También peca, pero por ser sacerdote, hermanos, tiene la autoridad de Dios Dios perdona por medio de él. Y ese es el pecado, hermanos, que Dios no perdona, el pecado que nosotros no confesamos. Hermano Mario. Bien, Rodolfito, está bien. Ya nos dio un adelanto, hermano Rodolfito, de las citas bíblicas que vamos a tocar el viernes. Vamos a tocar el viernes también, si Dios permite, hermano, qué pecados no pueden confesar los sacerdotes, solo el Papa. Hay 4 pecados, pero eran 5, pero hay un pecado que estamos hablando del aborto que sí lo pueden perdonar los sacerdotes con la dirección del obispo. Entonces, todo eso lo vamos a explicar el viernes próximo, si Dios quiere, y les vamos a dar este tema. Es un tema muy bonito de la confesión. Muchos dicen, ¿para qué voy a ir donde ese hombre? Y ustedes saben lo que dicen, eso es pecado. A los leprosos les dijo, vaya donde el sacerdote. Y mientras iban de camino obedecieron, quedaron sanos. Por eso nosotros obedecemos, hermanos. Nosotros vamos a contarle todas las locuras que hemos hecho al sacerdote. y nos perdona Dios por medio. Amén, hermano Rodolfo. Pero eso lo veremos el viernes. Eso lo vamos a ver el viernes, hermano. No sé si hay saludos, Rodolfito. Bueno, un saludo para todos los que están viendo el programa, hermanos. Este programa, pues, nosotros representamos a la parroquia María Reina de los Apóstoles. Y pues somos católicos. Un saludo para todos no católicos y católicos, hermanos. Un abrazo fuerte. Sí, porque son muchos los hermanos no católicos que nos ven. Muchos saludos, hermanos. Y lo hacemos, todo lo que hacemos, hermanos, lo hacemos por amor. Exactamente. Para contribuir. Exactamente. Y por eso siempre damos los números de teléfono. Y cualquier duda, háganlo saber, hermano, y podríamos hablar tranquilos. Ahí están nuestros números, hermanos. Si ustedes quieren algún tema en específico, escríbanos con toda confianza. Sí, nosotros lo damos. Suscríbase a nuestros canales, hermano, porque si es necesario, hermano, que otra gente que no se da cuenta de la apologética, pues por medio de esta enseñanza, hermano, ellos van descubriendo
la verdad, que es la palabra de Dios. Será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite, hermano Rodolfo. Que el Señor y Madre María nos guarde y nos acompañe siempre, hermanos. Bueno, quiero